noches, bienvenidos a un capítulo más de Chile Alimenta Sostenible. Hoy día vamos a tener un interesante programa con diversos temas. Vamos a hablar de biotecnología, de clima, de alimentación saludable. Vamos a empezar, al igual que los capítulos anteriores, saludando a la distancia a Francisco Contardo, deseándole lo mejor para su recuperación. Ya quedan menos semanas para que nos vuelva a acompañar en estas noches de lunes donde hablamos de alimentación, de producción agrícola y de ese gran desafío de mejorar el bienestar de todas las familias desde el campo hasta la mesa. Vamos a presentar a nuestro primer invitado, que además es amigo de Francisco, así que le vamos a dar saludos en conjunto. Hoy día vamos a conversar con Miguel Ángel Sánchez, el director ejecutivo de Chilebio, además especialista, doctor en todas las técnicas de bioproducción. Ya vamos a conversar con él acerca de lo que hace del aporte de la biotecnología al desafío que comentábamos, de alimentar saludablemente a la población de Chile y del mundo. Muy buenas noches, Miguel Ángel, ¿cómo has estado? Hola Mary, buenas noches. Yo muy bien, espero que tú también. Y déjame mandarle primero un abrazo a Francisco y que se recupere pronto y que se recupere bien de todo esto que está viviendo y pasando. Oye Miguel, vamos directo al grano, aquí nos están viendo, nos están escuchando. Cuéntanos, ¿qué es Chilebio? Bueno, Chilebio es un gremio, una asociación de empresas que se reúnen en nuestra asociación como aquellas empresas que se dedican a desarrollar soluciones biotecnológicas para el desarrollo de la agricultura. Y las soluciones biotecnológicas son súper amplias. Biotecnología es un concepto muy amplio. En esta asociación se reúnen bajo un área específica de la biotecnología que se conoce como mejoramiento genético vegetal. Y el mejoramiento genético vegetal, en términos muy simples, es desarrollar variedades nuevas de plantas. Entonces, las empresas que componen Chilebio se dedican a desarrollar nuevas variedades de plantas asistidas con herramientas biotecnológicas. Oye, lo hemos conversado en otros capítulos, ¿ah? La población mundial crece, vamos a llegar a cerca de 10.000 millones en el 2050 y tenemos menos agua, menos suelo, pero más tecnología, decimos. Tenemos patria, como Bueno, comentaba. Así es. Ese es el contexto que estamos enfrentando no solo en Chile, en distintas partes del mundo. Y no solo tenemos que producir más para una población creciente, hay que ser más amigables con el medio ambiente, tenemos que utilizar menos insumos, tenemos que obtener alimentos que sean más nutritivos. Y algo que muchas veces se nos olvida de este análisis, tenemos que avanzar en asegurar un bienestar social y económico, sobre todo de los pequeños agricultores. Entonces, ¿cómo resolvemos todos estos desafíos? ¿Cómo accedemos a distintas herramientas para poder hacer que la agricultura, al final, sea una actividad más sostenible? Y aquí es donde estas herramientas biotecnológicas pueden contribuir y están contribuyendo significativamente en distintas partes del mundo. Oye, el espíritu de este programa es justamente informar. Tenemos la posibilidad de conversar, porque muchas veces nos quedamos con eslogans, con no a esto, no a lo otro, sin ir en el fondo al cómo se está haciendo, cómo se está avanzando y cómo vamos a enfrentar y abarcar esas brechas que tenemos de alimentación saludable y de producción sostenible, como lo dice este programa. Cuéntanos, Miguel, un ejemplo práctico. Muchas veces como que uno ve biotecnología, algo como de laboratorio muy lejano, pero en la práctica, ¿cómo se traduce en un producto? ¿Cómo ves tú algún ejemplo de que estemos, no tengo idea, a lo mejor una planta que esté usando menos agua o que sea más resistente a algún tipo de plaga y con eso usar menos pesticidas? Hay un complejo ecosistema que acompaña la producción vegetal. Exacto. Este es un set de herramientas que nos permite obtener distintos tipos de productos. Para entrar en detalle, a mí me gusta siempre hacer una primera división en dos grandes categorías de herramientas, una división muy gruesa. Y aquí entramos a una definición que, por un lado, están los organismos genéticamente modificados, que popularmente se les conoce como transgénicos, y que son un área de la biotecnología, que cuentan con muy mala fama en el debate público, pero que cuentan con el apoyo y con el consenso científico que los respalda en cuanto a su seguridad, beneficio y potencialidad. Pero eso es un área de la biotecnología, que es una realidad de la agricultura. Pero también existe otra gran categoría, que son los productos editados. En este caso, lo que se busca es imitar procesos que ocurren en la naturaleza, pero que ocurren de manera azarosa en la naturaleza. Con herramientas biotecnológicas buscamos llevarlos a cabo de manera precisa
generando solo variabilidad o cambios genéticos en los lugares donde queremos que ocurran sin afectar otras características de la planta. En el caso de los OGMs, lo que se busca es mejorar una característica incorporando material genético proveniente de otros organismos. En este caso, con los productos editados, eso no ocurre, simplemente se imitan procesos que ocurren en la naturaleza, pero de manera precisa, específica y en tiempos considerablemente menores. Esos son los dos grandes grupos. ¿Qué se puede hacer con estos dos grandes grupos? Eso te iba a preguntar. ¿Qué objetivos tiene muchas veces? Porque uno dice, no es manipulación por manipulación. Exactamente. Bueno, cuando comenzamos en esta conversación dijimos, existen muchos desafíos que tenemos que vencer para avanzar hacia una agricultura sostenible. Producir más, ser más amigables con el medio ambiente, utilizar menos insumos, alimentos más nutritivos y saludables, evitar el desperdicio de alimentos, etc. Bueno, estas herramientas se están utilizando para eso, para avanzar en esa línea. Ejemplos. En Argentina, en una iniciativa público-privada, es decir, el Estado participó de estos desarrollos, se desarrolló una variedad de trigo transgénica, de esta primera categoría que digo yo, tolerante a la sequía. Y ese trigo se acaba de autorizar para su uso en Argentina, y ese trigo, en condiciones de extrema sequía, rinde 20% más que las variedades no mejoradas, ¿sí? Ahí hay un ejemplo de potencialidad, beneficio, que quizás en un futuro podría ser útil para la agricultura chilena. Eso todavía no se ha discutido y regulado acá en nuestro país, pero en Argentina ya es una realidad. Productos editados, por otro lado, muchos ejemplos son técnicas que hace 5 años no estaban disponibles, ya tenemos productos comerciales a nivel mundial. Y algunos ejemplos, mejoras nutricionales, mejorar la calidad de la alimentación. ¿Eso siempre en cereales o también en hortalizas? Hortalizas fruta? Principalmente. Estas Okay. técnicas de edición son, desde un punto de vista técnico, son muy baratas. No estoy diciendo que cualquiera la puede llevar a cabo, pero son muy baratas, son muy simples. Y eso ha hecho que muchos actores distintos, pequeñas empresas, actores del mundo público, estén invirtiendo y desarrollando en esta área. Y ahí se están desarrollando muchos cultivos frutales, hortalizas, cereales, etc. Se han desarrollado, por ejemplo, variedades de lechuga capaces de germinar a 37 grados Celsius. Entonces, aquí en nuestro verano las lechugas simplemente no germinan por las altas temperaturas en la zona central. Bueno, hoy día, gracias a estas técnicas, podemos adaptarnos a los desafíos climáticos que estamos enfrentando. En Japón, por ejemplo, se han desarrollado y se están comercializando con estas técnicas de edición variedades de tomate enriquecidas nutricionalmente que previenen enfermedades relacionadas a la hipertensión arterial. O sea, no pensando en el agricultor ni en el campo, sino pensando en el consumidor final. Y así ahí hemos llegado a iniciativas, incluso en España, productos desarrollados por instituciones públicas con estas técnicas de edición, variedades de trigo aptas para celíacos. Es decir, con un impacto considerable en la alimentación global. Ese trigo no está disponible comercialmente, necesita pasar por una serie de pruebas. Primero, asegurar que no va a generar un efecto adverso en los celíacos, pero ya se han hecho grandes avances y está en una etapa muy avanzada. Entonces, ejemplos van avanzando para hacer que la agricultura sea más sostenible. Producir más, en menos tierra, menos insumo, más amigable con el medio ambiente, disminuir las pérdidas en el campo, disminuir el desperdicio de alimentos y asegurar el bienestar de los agricultores. Claro, porque en el fondo también afectan las características de la post-cosecha. Eso puede hacer que duren un poco más los productos en algunos casos. Si eso fuese nuestro pérdidas. objetivo, desde un punto de vista tecnológico, podríamos avanzar. Hay un ejemplo que ha salido en las últimas semanas de una empresa americana que está desarrollando una variedad de palta que una vez cortada se oxida, pero mucho más lento que las variedades convencionales, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Que aumenta su tiempo de vida en nuestra cocina. Claro. La palta ya, en vez de ponerse negra a los pocos minutos, no sé bien el tiempo, pero varias horas tarda en ponerse negra. Entonces ahí tenemos iniciativas que están contribuyendo a disminuir el desperdicio de alimentos. Tenemos variedades que son más resistentes a enfermedades y a plagas. En Colombia se han desarrollado variedades de arroz resistentes a enfermedades bacterianas. Y eso simplemente imitando un proceso que ocurre en la naturaleza de manera azarosa, pero aquí de manera precisa se genera un pequeño cambio en el mensaje genético que tiene la planta, y con eso se logra la adaptación. Y esa es la palabra clave de esto, adaptación. Con estas herramientas avanzamos en adaptarnos a los desafíos que estamos enfrentando. La adaptación es fundamental.
Y para eso también tenemos muchos actores que nos están acompañando. ¿Cómo beneficia esto a la agricultura familiar campesina? Porque muchas veces uno dice, no, esto es tecnología, queda solo en algunos, pero finalmente estas innovaciones van teniendo repercusiones en todos los productores, independientes del tamaño o de quién hizo esa investigación. Absolutamente, porque de hecho, en los últimos años, los estados, los países, están invirtiendo en el desarrollo de estas variedades, porque aquí hay herramientas que están contribuyendo significativamente a la adaptación y al beneficio de la agricultura. Entonces, existen iniciativas en distintas partes del mundo, público-privadas, públicas 100%, en el que es el Estado el que está invirtiendo, desarrollando y posteriormente transfiriendo estos resultados a los agricultores, sean pequeños, medianos, grandes, etc. Existen iniciativas, por ejemplo, en Cuba, donde no hay transnacionales ni grandes compañías desarrollando estos procesos, pero donde se están avanzando en desarrollar productos biotecnológicos para ponerlos a disposición de los pequeños agricultores. En Brasil, el Estado brasileño, en iniciativas público-privadas, ha desarrollado variedades de distintos cultivos, específicamente una variedad de poroto, y la puso a disposición de los pequeños agricultores, con su rol de transferir las tecnologías, invertir en desarrollar la tecnología y luego transferirla. Entonces allí también cada país tendrá su modelo, pero hay... es una herramienta sin duda. Es una herramienta que no podemos pretender ignorarla. Sí, claro. Todos los países están utilizando estas tecnologías a nivel global. En todos los continentes se está utilizando. Oye, Miguel, yo te contaba antes de entrar al programa que ahora estoy trabajando en la Universidad San Sebastián, justamente en una facultad que quiere tener una mirada más integral, no solamente de una carrera, sino que una facultad de ciencias de la naturaleza, que se está haciendo esas preguntas de cómo armonizamos este desarrollo económico, social de la población, tanto en cómo producimos, cómo consumimos, armonizando con la protección del medio ambiente, este equilibrio que muchas veces o nos centramos en solo producir o en solo proteger y finalmente no entendemos que es un equilibrio que requiere ser trabajado en conjunto para llegar a una respuesta más integral y que nos permita avanzar tanto en mejorar la calidad de vida de las personas como en proteger el medio ambiente. ¿Cómo están ustedes desde Chile Bio trabajando con universidades? ¿Qué desafíos crees tú que hay todavía ahí? Porque tenemos que preparar a los futuros profesionales que nos van a acompañar a cortar esas brechas, a trabajar en esos desafíos. ¿Cómo ves tú o qué faltaría para incorporar en distintas universidades o en una discusión más docente esta línea de trabajo? Bueno, creo yo que a nivel nacional uno de los grandes desafíos es la comunicación de estos temas a distintos niveles, no solamente en las universidades, los tomadores de decisión, el mundo político, el mundo académico, médico, etc. Y eso significa llevar el conocimiento, pero transmitirlo de manera distinta, porque no es lo mismo hablar con un periodista, que hablar con un médico, que hablar con un nutricionista, que hablar con un abogado, que hablar con un académico de un área específica. Entonces, ¿cómo implementamos estrategias de comunicación donde de una manera simple y sencilla se pueda transmitir los beneficios, los riesgos, si es que los hay, de estas tecnologías? Desde el punto de vista académico, desde hace ya varios años, diría yo cerca de unos 10 años atrás, muchas universidades están trabajando en conjunto con nosotros en tratar de llevar estos temas a las distintas carreras universitarias. 10 años atrás los estudiantes salían, no habían ni siquiera visto estas temáticas en su carrera, sin embargo, como profesionales eran consultados sobre el área y muchas veces no sabían y muchas veces contestaban. Yo soy agrónoma y tampoco uno estudió esas técnicas desde la agronomía, o sea, desde la producción veíamos en el fondo ya con el material genético ya como constituido, no nos cuestionábamos el previo. Exacto, y voy más allá. Independiente que teníamos, por supuesto, clases de genética, etcétera. Por supuesto, o sea, pero voy más allá. Cuando tú hablas de, por ejemplo, mejoramiento genético, claro, suena un concepto muy lejano. ¿Qué será eso? Casi a la NASA. Sí. Y la verdad es que el mejoramiento genético en la agricultura existe hace cientos de años. Selección, exacto. En el colegio no se pasan esos conceptos, ni siquiera un barniz de estos conceptos. Entonces, somos adultos, nos vemos enfrentados a estas temáticas y no sabemos cómo reaccionar. No tenemos las herramientas para
de conocimiento para poder debatir sobre estas temáticas. Y es por eso que hemos hecho un trabajo bastante arduo con el mundo académico, con las universidades a lo largo de todo Chile, tratando de contribuir a llevar estos conocimientos, que haya discusión, que los temas estén sobre la mesa. Veamos los potenciales, veamos los beneficios, existen riesgos, cómo podemos potenciar a la pequeña agricultura, a la mediana agricultura, a la gran agricultura, etc. ¿Existen beneficios para el país? No existen beneficios para el país. Bueno, discutámoslo, pero que el tema esté sobre la mesa. Y eso lo hemos logrado hacer, creo yo, y de una manera muy humilde, que nos hemos convertido en un referente en estas temáticas a nivel nacional. Somos habitualmente invitados a lo largo de todo el país a llevar estos temas a discusión. Nos piden recursos de información y estamos ahí, como digo yo, en la primera línea de estas temáticas que una de sus categorías tiene muy mala fama y eso a mucha gente la lleva a la confusión porque piensa que toda la biotecnología tiene esa fama y eso no es verdad. Sí. Y además que tampoco es blanco-negro. Muchas veces conversamos esto como si fuésemos a transformar toda la agricultura en una forma. Tenemos que avanzar en aumentar la biodiversidad de los cultivos ancestrales, proteger ciertas variedades. Esa es una línea que no tiene por qué no trabajarse en conjunto con el desarrollo de biotecnología que puede ser para ciertos cultivos, para ciertas zonas, una respuesta. Y como decías tú, tenemos que adaptarnos y en Chile, el mundo, tenemos tal diversidad de climas, de situaciones, que con estos cambios que estamos viviendo, si no nos adaptamos con las tecnologías que tenemos, por cierto, respetando, como decías tú, no solamente las comunidades locales, sino también las variedades ancestrales, etcétera, vamos a poder ir tomando esos desafíos y también resolviendo esas brechas que son importantes. ¿Cómo ves tú la proyección de esto de cara al futuro? ¿Qué pasos en el fondo ustedes como gremio están visualizando, quizás como limitando hoy día el desarrollo? ¿Qué se podría hacer al respecto? Bueno, aquí hay que referirse a estos dos grandes grupos que yo te digo, la biotecnología, porque se tratan de manera distinta, se regulan de manera distinta, tienen aceptación distinta desde un punto de vista regulatorio y desde el punto de vista de la opinión pública. Desde el punto de vista de los OGMs, que es la primera, o transgénicos, esa tecnología es una realidad de la agricultura mundial. En el mundo hoy día existen más de 200 millones de hectáreas de suelos arables sembradas con estos productos. 200 millones de hectáreas, para que la gente entienda, son 200 millones de canchas de fútbol. Es el 14% de la superficie arable del planeta. O sea, es una realidad de la agricultura mundial. Y Chile, hoy día, por sus características agronómicas, se ha convertido en uno de los países líderes en la producción de semillas genéticamente modificadas. Y eso funciona, hoy día tiene una regulación, está enmarcado solo en la producción de semillas, con fines de exportación e investigación. Y eso es una realidad. Y Chile hoy día es destacado a nivel mundial por el rol que juega en la cadena, en la producción y en la exportación, en abastecer al mundo con semillas biotecnológicas. Por otro lado, las técnicas de edición de genes, que tienen distintos nombres, si uno sale a buscarlas en internet, pues puede encontrar distintas siglas, NBTs, NGTs, PBI, etc. Yo lo además digo, de las técnicas después, que hay otros. Si hacemos doble clic, se explica una serie de técnicas. Pero yo por eso hablo en general de las técnicas de edición de genes. Esas son relativamente nuevas. Hace 5 o 6 años no existían, pero ya hay productos comerciales. Y los marcos regulatorios se han ido formando. En Chile, desde el 2017, ya hay una aproximación regulatoria para permitir su uso. Y de hecho, en Chile ya hay 16 productos que han pasado por un sistema regulatorio y que han sido aprobados, que han pasado satisfactoriamente. ¿Qué es lo que nos falta con respecto a esto? Bueno, nos falta robustecer aún más la regulación vigente para dar certeza a la inversión en esta área, porque las regulaciones pueden cambiar de un día para otro, dependiendo de cuán robusta sea esta. Y hoy día hay interés, no solo en Chile, en el mundo, de invertir en esta área, en infraestructura, en capital humano, y en que los desarrollos finalmente sean transferidos a la pequeña, mediana y gran agricultura. Recientemente, hace unos días, en la Unión Europea, uno de los bloques que siempre ha sido como característico por oponerse a la biotecnología en general en la agricultura, la Comisión Europea acaba de hacer una propuesta para cambiar su regulación completa para adoptar estas técnicas de edición de genes. Es decir, ya con esto hay un dedo hacia arriba prácticamente en todo el mundo de que estas tecnologías son necesarias. Incluso la argumentación
la argumentación de la Comisión Europea es que para que la Unión Europea pueda lograr sus objetivos del Green Deal, que es el acuerdo verde que ellos tienen, y en el plano agrícola, el Farm to Fork, que es que hacer que la agricultura y la producción de alimentos sea más sostenible, reduciendo una cantidad de insumos considerables de la producción agrícola, la única manera de lograrlo, según ellos, según la Comisión Europea, es incorporando las técnicas biotecnológicas de edición de genes, por ejemplo. Entonces, todo el mundo está avanzando en esa línea. Nosotros ya tenemos un marco normativo, pero al cual podemos robustecer, dar más certeza y fomentar la inversión. Chile es conocido mundialmente por llevar a cabo procesos de investigación de campo para el desarrollo de nuevas variedades biotecnológicas y no biotecnológicas. Y ahí Chile se ha convertido en un polo tecnológico, el cual creo yo que debemos potenciar. Tenemos distintos climas, distintos tipos de suelos, distintos tipos de cultivos que pueden desarrollarse a lo largo de nuestro país, y eso nos ha potenciado como un polo tecnológico. Cuando tú, María Emilia, te comes una lechuga en otra parte del mundo, tú tienes que pensar, lo más probable es que esa lechuga haya pasado por sus procesos de investigación de campo en Chile, una vez, con o sin biotecnología. O cuando te comes un tomate, cuando te comes un choclo, con mucha probabilidad, esas variedades, cuando estaban en su etapa de desarrollo, pasaron por Chile. Y eso la gente lo ignora. Oye, importante informarse y no quedarse en los eslogans que muchas veces nos alejan de la posibilidad de hacernos cargo de esos desafíos. Interesante conversación, Miguel, pasa volando el tiempo. Agradecerte en este programa Chile Alimenta Sostenible, que tiene que incorporar esas conversaciones incómodas para muchos, pero que hay que entender de dónde vienen y ir a lo profundo y vincularlo con el objetivo. Es importante incorporar la biotecnología como una herramienta sólida en la adaptación, como decías tú, es un desafío global y tenemos que seguir desarrollando y desde Chile aportando a la seguridad alimentaria, que es lo que conversamos acá. Sin tecnología, como tenemos menos agua, menos suelo, no vamos a tener el alimento suficiente para el mundo, por cierto, empezando por Chile, así que tenemos que avanzar en estas tecnologías. Muchas gracias, Miguel, por esta conversación, aprendimos harto, así que gracias por lo que están haciendo. Y cuéntame. Sí, si me permite, simplemente antes de despedirme, dejar invitado a toda tu audiencia, los que quieran profundizar sobre estos temas, que quieran conocer más, los dejo invitados a visitar nuestro sitio web www.chilebio.cl, a que participen también activamente de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram, donde pueden encontrar y acceder mucha información que les puede ayudar a clarificar algunas de las confusiones que habitualmente existen en el debate público. Así que desde ya muchas gracias, María Emilia, por la invitación, y siempre disponible para conversar sobre estas temáticas que pueden aportar considerablemente al desarrollo de nuestra agricultura y sobre todo de nuestros agricultores. Muchas gracias, muy buenas noches, Miguel, y nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con nuestro siguiente invitado. Granotec Latam, socio estratégico de la industria alimentaria con más de 40 años de trayectoria y participación en programas de fortificación pública y privada a través de Granovit. Enriquece alimentos y bebidas con premezclas de vitaminas y minerales. Encuéntranos en www.granotec.com y en el LinkedIn @granoteclatam. Ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Chile Alimenta Sostenible para hablar ahora de clima. Hablamos la semana pasada del frente que durante las semanas anteriores afectó a la zona centro-sur del país, pero no solamente tenemos que tratar el clima en esos eventos puntuales que nos movilizan a todos, sino en tratar de entender cuál es el impacto de esta situación, de este cambio climático en sectores que es el que nos convoca, como es la producción de alimentos, y cómo decididamente nos vamos adaptando a esta realidad
porque es un cambio más bien estructural, como lo hemos dicho, y no es una emergencia puntual. Para eso vamos a presentar a nuestro invitado, a Francisco Fernández, investigador de Economía Agraria y Ambiental de la Universidad San Sebastián, y que tiene muchos proyectos, una historia relacionada a ver este impacto en el sector agrícola, y lo más importante, no solamente analizar o hacer el diagnóstico de cómo ha afectado, sino que cómo nos vamos adaptando a esta realidad que, vamos a repetirlo siempre, es una realidad, más bien un cambio estructural que requiere nuestra acción conjunta. Muy buenas noches, Francisco. Bienvenido a Chile Alimenta Sostenible. Muchas gracias por la invitación. Oye, Francisco, cuéntanos, ¿en qué estás? ¿Cuáles son los proyectos que te tienen hoy día ocupado en esta área de adaptación al cambio climático? Actualmente estamos en varios proyectos, pero los que más me mantienen ocupado en este momento ha sido el tema de la sequía, principalmente, que está muy relacionado con el cambio climático, porque el cambio climático ha hecho que las sequías no sean como las sequías que vivíamos en el 99, 98 o anteriormente, que duraban 2, 3 años, sino que las sequías están siendo como esta mega sequía que tuvimos 13 años de sequía. Entonces, nuestro foco de investigación ha estado por ahí, cómo han sido los impactos económicos de esta mega sequía, tanto a nivel nacional, y también hemos hecho un proyecto con otros colegas a nivel de la cuenca de la Aconcagua. Hemos visto cómo se han adaptado los agricultores en ese sector. Oye, Francisco, y hablamos, este es un observatorio de la sequía. Qué importante es tener una instancia, porque ya sea en estos o en otros temas, el tener y el disponer de información es relevante para tomar decisiones. Cuéntanos, ¿qué involucra este observatorio? ¿Qué tipo de datos están recopilando? ¿Y cómo las personas van a poder acceder a esos datos para mejorar sus decisiones? Para que, entendiendo la relevancia de la academia, por cierto, esta información quede disponible para aquellos que tienen que tomar decisiones al respecto. Por supuesto. Aprovecho de pasar el dato. Eso, es esa es la idea. odes-chile.org para que puedan ingresar. Ya está libre para disposición para que todos puedan verlo. Y esta plataforma, la idea de la plataforma es hacer una base de información climática principalmente a nivel nacional y también a nivel de cuenca, y tomamos como piloto a la cuenca de la Aconcagua. Perfecto. Y a nivel nacional uno puede encontrar varios índices de sequía, NDVI, índices de precipitaciones, etcétera, a nivel de región, cuenca, distrito censal, subcuenca. Hay muchas formas de desagregarlo y eso sirve mucho para la toma de decisiones. Y lo que quisimos hacer en este grupo, hay ecólogos, hay gente experta en remote sensing o machine learning, gente que trabaja con imágenes satelitales, están los economistas agrarios, donde está mi parte, ¿no es cierto? Era mezclar esta información climática con información de biodiversidad de la cuenca, con información socioeconómica y productiva de la cuenca, porque todo esto está de alguna manera entrelazado, ¿no es cierto? Entonces, que toda esta información junta sirva para los tomadores de decisiones al momento de, por ejemplo, tomar políticas públicas. Que los agricultores también puedan acceder a esta información para ver cómo ha sido el comportamiento de las precipitaciones, de la humedad de suelo o de los índices de vegetación, por ejemplo. Oye, qué importante, y lo hablábamos con Miguel en la sección anterior, el poder armonizar este desarrollo económico, social, la importancia de producir alimentos con la protección del medio ambiente, porque no es uno u otro, sino más bien es el equilibrio entre ambos. Y en eso, ¿cómo ven ustedes que los agricultores están recibiendo esta información? ¿Hay todavía brechas para que los agricultores grandes, pequeños y especialmente la agricultura familiar campesina comience a utilizar estas herramientas para poder tomar decisiones? Yo diría que hay muchas brechas todavía. La agricultura nacional, no solamente en la cuenca, es muy heterogénea, ¿cierto? Tenemos una agricultura muy heterogénea, y cuando hablamos de agricultura familiar campesina o pequeños agricultores, es muy diversa, todos con distintos sistemas de producción, todos con... y ahí hay que seguir, ¿no es cierto?, estudiando. Ahí tenemos que, lo que hemos hecho nosotros generalmente es tratar de hacer tipologías de agricultores, grupos de agricultores, para ver cuáles son las medidas que más se acomodan a cada uno de ellos según sus características productivas, socioeconómicas, el tipo de cultivo que tienen, dónde están, dónde se encuentran.
cuáles son las fuentes de agua con las que cuentan Claro. en ese momento. Entonces, muchas veces las políticas o las políticas públicas o la adaptación que pueden tener estos tipos de agricultores depende de esas características. Y por eso que queremos tener esa información y ponerla a disposición en la plataforma. Ya, y este proyecto incluye, por ejemplo, acercarse al INDAP o a los distintos servicios del ministerio para poder ser ese puente, o todavía están en etapas más tempranas desarrollando la herramienta para después dar esos pasos ya más formales para poder transmitir esa información a quienes están ahí en los territorios. Exacto. O sea, ya tenemos el apoyo del Ministerio de Agricultura. Presentamos este proyecto y lo ganamos junto con el Ministerio de Agricultura. Y nuestra idea ahora es presentarles los resultados de manera que ellos puedan utilizar esta información como para la toma de decisiones, que es lo que estamos buscando. Excelente, felicitarlos por el proyecto y quizás vamos a Concagua, que es el piloto que están ustedes desarrollando. ¿Qué dirías tú que es el mayor desafío o cómo podríamos visualizar los desafíos de la agricultura de esa cuenca? ¿Es muy diverso? ¿Depende del sistema de producción? ¿Hay formas de llegar a algunas como conclusiones? Más que para generalizar, es también para ir viendo cuáles son las propuestas que tenemos que ir haciendo también desde las universidades, desde el sector privado, para poder apoyar ese proceso de adaptación. Sí, hay varias brechas que yo podría levantar de la investigación que realizamos. Nosotros entrevistamos a cerca de 490 agricultores de la cuenca, entre la primera, segunda y tercera sección de la cuenca, de la Concagua. Y te das cuenta que cambia la realidad de la primera sección con la segunda, con la tercera. Tienen la estructura productiva ya es distinta. Por ejemplo, en la tercera sección hay un énfasis mucho más enfocado en la hortaliza. Obviamente el palto sigue siendo el cultivo principal, pero dependen más del agua subterránea. Entonces, nuevamente, lo que nos permite hacer esta radiografía es decir, ojo, aquí no todos son iguales. Nos sirve una política de adaptación transversal para la cuenca. Tenemos que conocer las realidades de las secciones, las realidades de los agricultores que están en estas secciones y cómo podemos ayudar según sus características a esos agricultores. Oye, interesante, porque muchas veces cuando decimos aquí no hay una bala de plata, como Exacto. decimos, para el problema del agua en Chile, y decimos hay 101 cuencas y hay diversidad. Bueno, lo que nos estás diciendo tú, no solamente hay diversidad entre cuencas, dentro de cada una de las cuencas hay una diversidad gigante, y es por eso Exacto. también que los sistemas de gobernanza tienen que respetar y responder a esa diversidad. Así que en el fondo gran desafío y gran proyecto que tienen ustedes ya desarrollado además con distintas miradas. Interesante incluir esa mirada multidisciplinaria para poder enfrentar ese desafío que es integral, que es sistémico. Exacto. Oye, Francisco, y te entiendo también que estás trabajando en otras líneas, dieta sostenible. ¿Cómo ves tú este trabajo en la cadena y en el proceso total? No solamente en la producción, justamente lo que quiere este programa es salir de lo netamente productivo y entender que para alimentarnos sosteniblemente tenemos que trabajar con la cadena e incluir al consumidor. ¿Qué líneas de trabajo están teniendo en dieta sostenible? ¿Cómo eso se vincula a la alimentación sostenible del país? Sí, esto fue un proyecto, lo adjudiqué este año, el Fondo de Citinización. Y básicamente esto es un cambio de perspectiva. Primero hablábamos de cómo el cambio climático, la sequía afecta a la agricultura. Y ahora es hablar cómo la agricultura también afecta al medio ambiente. La agricultura es un sector económico, ¿no es cierto?, que está dentro de un sistema ambiental. Y la agricultura tiene un impacto importante en el medio ambiente, ¿no es cierto? El sector alimentario genera casi un 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero, es un consumidor de agua importante, ¿no es cierto? Consume tierra que tiene un impacto o una presión sobre la biodiversidad, la eutroficación muchas veces de los ecosistemas acuáticos también tiene mucho que ver con la forma en cómo fertilizamos los campos, etc. Entonces, esa alimentación o esa forma de producción está llevando, ¿no es cierto?, a que no seamos sustentables. Y muchas veces esa forma de producción está ligada al consumo o a la demanda que existe por ese sistema alimentario que estamos viendo actualmente. Entonces,
Esto el 2019 generó una comisión Lancet que habló de cómo deberíamos cambiar nuestros patrones alimentarios para evitar pasar ciertos umbrales o ciertos límites medioambientales que tiene el planeta. Y esa comisión hablaba de que deberíamos quizás disminuir, no digo eliminar, pero sí disminuir la cantidad de carne, por ejemplo, el consumo de carne, que es un emisor importante de gases de efecto invernadero, aumentar el consumo de frutas y verduras. Y eso tiene que ver no solamente con salud, sino que también con sostenibilidad. Entonces el proyecto, lo que busco en este proyecto es, primero, mi idea es modelar la producción en Chile. Y esa producción, ver cómo está relacionada con los impactos ambientales, cuál es su huella de carbono de la producción, cuál es la huella hídrica de la producción. Y ver cuáles podrían ser los incentivos para que sea más sostenible en el tiempo. Por otro lado, ver el consumo, cuál es la dieta actual de los consumidores chilenos y cómo se compara esto con las dietas recomendables que nos dice este artículo de Lancet. Y ver si estamos bien o no, ¿ya? Perfecto. Y luego juntar esto. ¿Qué pasa cuando hacemos incentivos en los consumidores para que consuman ciertos productos más sostenibles, más saludables? ¿Cómo afecta quizás a la producción en Chile o a las exportaciones, etcétera? Ese es un poco, en resumen, el proyecto. Bueno, interesante investigación que vincula además, como decíamos, el origen con el fin. Exacto. Y en poder entender el sistema completo, finalmente los agricultores, y uno ve, los hombres y mujeres que están en el campo, quieren adaptarse, quieren tener prácticas más sostenibles, y el poder informar con datos concretos, no con eslogan, sino que con datos, con información que les permita ir adaptándose, va a ser fundamental. Exacto. Así que agradecerte, Francisco, por esta conversación. El clima finalmente es un cambio estructural y necesitamos entenderlo para poder tomar medidas. Así que felicitar además a todo el equipo que está trabajando en estos proyectos para poder contar con esa información. Así que esta noche de lunes, en conversación no solamente en biotecnología, empezamos hace un rato, sino también en cómo entendemos el sistema completo para poder hacerlo más sostenible. Muchas gracias, muy buenas noches, Francisco, y ya seguiremos conversando a medida que van avanzando los proyectos de cómo después los que nos están escuchando pueden adaptarse tanto en la producción, que es una parte, como en el consumo. Así que este es un desafío de todos. Muchas gracias. Y recuerden odes-chile.org para que puedan ingresar a la página y ver lo que se ha hecho en el proyecto. Y nosotros vamos a una pausa y ya volvemos a la última sección de este Chile Alimenta Sostenible. Granotec Latam, socio estratégico de la industria alimentaria con más de 40 años de trayectoria y participación en programas de fortificación pública y privada a través de Granovit. Enriquece alimentos y bebidas con premezclas de vitaminas y minerales. Encuéntranos en www.granotec.com y en el LinkedIn @granoteclatam. Volvemos a este último bloque de Chile Alimenta Sostenible para hablar no de la sostenibilidad de la producción, sino de la alimentación saludable que requerimos todos en nuestras casas. Y para eso tenemos una invitada, Natalia Garrido, directora comercial y cofundadora de Liva. Hola Natalia, muy buenas noches, bienvenida a este programa. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Así es. Un gusto tenerte acá porque queremos conocer no solamente qué es Liva, sino que lo que muchas veces le preguntamos a los emprendedores, a quienes están desarrollando distintos proyectos, no solamente qué es Liva, sino que cuéntanos desde dónde surgió la idea, con quién, cómo, desde cuándo. Cuéntanos un poco cómo empezaron en este proyecto. Bueno, Liva Company parte con Cata, que es mi socia y es mi hermana además. Ella es ingeniera en biotecnología y yo tengo un máster en innovación, en donde finalmente nos juntamos y empezamos a ver de a poquito el tema de, o sea,
la gente nos pregunta cómo llegaron a cultivar bacterias probióticas y que es muy extraño. Nadie se levanta un día diciendo, oh, quiero hacer un emprendimiento de bacterias. Inicialmente yo venía del rubro de la industria, digamos, estaba inserta en la industria laboral en grandes compañías, en multinacionales. Y Cata venía emprendiendo con un proyecto desde la universidad que era fabricar levaduras. Y ella se optimizó una forma de generar un bioreactor de manera económica para hacer cultivo de microorganismos. Y en el tiempo nos fuimos conversando, yo me fui introduciendo, le dije, oye, esta maquinita sirve para otra cosa, ¿para qué más puede usarse? Y ahí Cata me decía, sí, se pueden hacer distintos microorganismos, bacterias, hongos, levaduras. Y ahí fue cuando empezó el bichito de los probióticos y yo le dije, ¿y se pueden cultivar probióticos? Y me dice, sí. Y yo le digo, ¿y cómo se podría estandarizar eso? Y ahí empezamos a ver cómo el mercado de los probióticos se venía súper fuerte para los siguientes años. Miramos obviamente Europa, Asia, Estados Unidos, donde allá los probióticos son mucho más conocidos. Y llegamos al acuerdo finalmente de generar Liva Company en el año 2020 para empezar a fabricar bacterias probióticas y proveer de eso en Chile y Latinoamérica. Oye, Natalia, y para quienes nos están viendo y escuchando, ¿por qué es importante consumir estos microorganismos y los probióticos de forma particular? ¿Qué beneficios tienen para la alimentación saludable de las personas? Ya, a ver, considerando que las personas actualmente tienen una vida llena de químicos, llena de productos que no son de origen biológico y orgánico, y además el estilo de vida, el estrés, el alto consumo de fármacos, el alto consumo de alcohol, de incluso otras sustancias ilícitas, han ido mermando año tras año y generación tras generación la microbiota intestinal de las personas, ¿ya? Y esa microbiota, que es un mundo, digamos, de microorganismos, hongo, bacteria y levadura, pero principalmente bacterias, ha ido mutando con el tiempo de generación en generación. Y las nuevas generaciones ya vienen con un empobrecimiento de microbiota y además súmale esto el estilo de vida que siguen empobreciéndola. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Esto genera un impacto súper fuerte en la salud debido a que la microbiota intestinal es la principal moduladora de varios de los sistemas del cuerpo. O sea, imagínate que es la que modula el 70% del sistema inmune. Entonces, cuando se nos desbalancean las bacterias del cuerpo, el sistema inmune falla. Y cuando falla el sistema inmune, empiezan a fallar otros sistemas por consecuencia. También, bueno, hay distintas relaciones de eje intestino-cerebro, eje intestino-pulmón, eje intestino, qué sé yo, sistema endocrino. La microbiota en sí del cuerpo modula mucho funcionamiento de distintos sistemas a nivel metabólico. Entonces, finalmente, empieza a haber un desencadenamiento de problemas y se hace una bola de nieve. Entonces, esa es la importancia principal de los probióticos. Últimamente se está hablando que el 90% de las enfermedades se inician por un desbalance de la microbiota intestinal, que se llama disbiosis intestinal. Entonces, es muy relevante, tiene un rol fundamental en la salud de las personas y en la modulación de casi todos los sistemas. Oye, hemos acuñado, hemos adherido a este concepto de una sola salud, cuando uno mira la salud de las personas, de los animales, de los ecosistemas y la interacción entre estos tres ámbitos, porque al final estos sistemas están interconectados y dependemos unos de otros. Interesante el aporte que están haciendo a la alimentación saludable. Y cuéntanos un poco más de cómo desarrollan, cuál es el fondo, en qué consiste este proceso que finalmente ¿Cómo las personas pueden acceder a estos probióticos? ¿Es líquido? ¿Es una pastilla? ¿Cómo se consume? ¿Cómo empieza desde el origen hasta que llega a los consumidores? A ver, ¿cómo lo desarrollamos? En Liva Company tenemos un laboratorio de biotecnología con bioreactores. Los bioreactores, imagínense que son una ollita en donde se meten las bacterias, una célula de bacteria o células de bacteria y se le dan nutrientes. Esos nutrientes hacen que las bacterias empiecen a replicarse y empiecen a crecer. Y eso se llama cultivo de bacterias, que finalmente es la producción de biomasa de bacterias. Esto se hace en unas máquinas que son herméticas, que son controladas, se hacen en un ambiente de esterilidad 100% para crecer una bacteria en particular. Claro. O sea, el crecimiento es a nivel microbiológico. Luego de eso pasa por un proceso de liofilizado en donde se hace un polvo. Y ese polvo es el que se utiliza de materia prima. La gracia del liofilizado es que con otros polvos que se utilizan, digamos,
microencapsula la célula de la bacteria para protegerla. ¿Protegerla contra qué? Contra los ácidos del estómago principalmente, y tratar de asegurar que llegue la mayor cantidad de bacterias vivas al colon, que es donde viven. Perfecto. Ahí tienen que colonizar. Perfecto. Entonces sale el polvo como materia prima, y este polvo se usa ya sea para la industria de alimentos, y en nuestro caso sale a través de la marca Nup, que es la línea de suplementos de nutrición probiótica. Hay línea para humanos y para mascotas. Y por otro lado sale la materia prima para otras empresas de alimentos o de suplementos que quieran incorporar este tipo de suplemento en sus procesos productivos, ya sea para alimento terminado o suplemento. Perfecto. Oye, y recientemente lanzaron el probiótico Pylori Off. ¡Ay, ¿Qué características tiene? Cuéntanos de esa novedad. Sí, Pylori Off es una súper innovación, es un desarrollo único en el mundo. A ver, Helicobacter pylori, el 70% de la población tiene Helicobacter pylori y está infectada. Es un problema a nivel sanitario. En la ONU es tercera preocupación mundial. Acá en Chile es un problema sanitario relevante. O sea, acá en Chile la mayor tasa de mortalidad está en cáncer, y el segundo cáncer es de estómago. Y el Helicobacter pylori es el primer causante de cáncer estomacal. Entonces, de gastritis, de úlceras péptidas también. Entonces, es súper relevante el tema de la bacteria. ¿Y qué es lo que ocurre? En la Universidad de Concepción, hace 20 años más o menos, estaba la doctora Apolinaria García, y ella se puso a estudiar el Helicobacter pylori. Y empezó, bueno, dentro de todos estos estudios se ganó un montón de proyectos, fondos para poder llevarlo a cabo. Y finalmente el año pasado ya estaba la patente lista, el estudio clínico listo, estaba todo listo para llegar y comercializar esa tecnología, digamos, en el mercado, para que saliera de la academia. Nos contacta Hub APTA, que es un hub, digamos, que trabaja con las universidades como articulador para llevar tecnologías de la academia al mercado, y ahí hicimos una triangulación súper interesante. Finalmente, Universidad de Concepción, desarrolladora de la tecnología, Hub APTA articuladora para traspasar la licencia a Liva Company, y Liva Company agarra la licencia, digamos, para, a través de su marca Nup, poder llevar esta innovación alimentaria al mercado. Y se genera Nup Pylori Off, que es el producto terminado, el de color rojito, que tiene otros ingredientes funcionales que agregamos. Nosotros trabajamos con inteligencia artificial y algoritmos, entonces podemos identificar de qué manera hacer más eficientes las bacterias probióticas para que funcionen de mejor forma en el cuerpo humano, y poder así también, digamos, cubrir afecciones específicas en el humano. Entonces se lanza este producto este año. Ha tenido un impacto súper grande, y lo vemos porque en comparación a los otros lanzamientos que hemos tenido en Nup, este se ha vendido 4 veces más rápido. ¿Y dónde lo pueden encontrar quienes nos están escuchando y viendo esta noche? ¿Dónde se encuentra? ¿En las farmacias, en los supermercados, en los almacenes? Mira, está en gran parte de las tiendas naturales de Chile, de alimentación saludable o emporios gourmet, pero también está en cadenas de farmacia como Farmacias No, en Farmacias Fracción, está ingresando a Farmacias Fracción, y estamos en conversaciones con otras redes de farmacias que ya se vienen nuevas noticias, y idealmente también vamos a entrar próximamente a retail, a supermercados. ¿Y este producto es para adultos o es también para niños? Se puede consumir desde los 8 años. ¿Ya? En general, a ver, el Helicobacter pylori se puede traspasar de madre a hijo cuando la madre está embarazada, y si la madre está contagiada y no lo sabía, se lo traspasa al bebé. No necesariamente el bebé va a tener gastritis, va a tener la bacteria ahí, pero en algún momento se le puede activar. Entonces pasa mucho que hay niños de 5 años que tienen gastritis crónica o constante y les duele siempre la guatita, y muchas veces, a los niños no se les hace endoscopía para identificar si tienen Helicobacter. Entonces muchas veces es Helicobacter, y obviamente no se tratan de manera adecuada porque son muy pequeños. Y los antibióticos también para el Helicobacter son muy fuertes. Entonces, en sí el producto, por ser suplemento alimentario, se puede consumir libremente desde los 8 años en adelante, pero se podría para menores solo con autorización médica. Oye, y dentro de las estrategias de ustedes como Nup, ¿están incluyendo charlas, información?
porque, bueno, este programa justamente lo que busca es acercar estas innovaciones que van mejorando finalmente la calidad de vida de las personas para que tomemos decisiones mucho más conscientes. O sea, nuestra alimentación no solamente depende de quienes producen, que por cierto son la base, sino también de nuestras decisiones, de cómo lo hacemos, cómo nos alimentamos de forma saludable y cómo incorporamos en nuestras dietas estos suplementos que nos permitan mejorar la calidad de vida y poder tener, en el fondo, rendir más, sea Sí. donde uno se desenvuelva en la vida. Sí. A ver, en general nosotros en redes sociales hacemos harta difusión, más allá de los productos en sí, hacemos harta difusión sobre microbiota y cómo ésta se va ligando a los distintos sistemas del cuerpo y lo llevamos a casos de vida cotidiana para que se entienda y poder educar, digamos, al público de una manera más fácil. Y por otro lado, tenemos club de profesionales de salud, en donde, a ver, actualmente todavía no se habla en las universidades o en las carreras de profesionales de salud sobre microbiota específicamente y sobre tipos de bacterias. Ya no hay una especialización en eso aún dentro de la malla general digamos, de las áreas de salud. Entonces, es algo que es muy nuevo, es muy en boga. Yo creo que pronto ya los van a empezar a incluir en las mallas temas de microbiota y salud, o sea, y cuidado de salud en base a probióticos. Entonces hay una demanda importante por los profesionales de salud por entender cómo funcionan los probióticos y querer adquirir muchos más conocimientos de esto, digamos, de esta nueva ola de nutrición y de lo que se viene para el futuro. Entonces, en nuestro club de profesionales de salud finalmente tenemos muchos inscritos a los cuales capacitamos de manera gratis, les enviamos productos para que los conozcan, para que entiendan cómo funcionan, para que los prueben y de esa manera puedan entender de qué manera ayudar mejor a sus pacientes. Claro. Tenemos un canal importante de difusión en ese aspecto, tenemos varias alianzas con academias online de nutricionistas, se mueve una red de más de 1000 nutricionistas, entonces, y de todos los países de Latinoamérica. Entonces, independiente que actualmente estemos solo en Chile, finalmente hay una expansión enorme, digamos, en cuanto a conocimiento sobre probióticos y microbiota. Oye, interesante, ¿ah? Como la biotecnología, estábamos hablando en la primera sección de biotecnología en cuanto a la producción, biotecnología en el fondo que incorpore esta herramienta como parte de la adaptación en la producción, pero estamos acá hablando de biotecnología ya para la última parte de la cadena, ya en los suplementos. ¿Qué nuevos proyectos, qué nuevas tendencias están viendo ustedes como NUP o están hoy día enfocados en este nuevo producto o están viendo nuevas alternativas, nuevos complementos hacia dónde va en el fondo esta tendencia mundial también? A ver, Liva Company se crea con el objetivo de proveer materia prima a la industria de alimentos. Fuimos modificando, digamos, un poco en el camino porque nos constituimos justo en 2020, que era un año donde partió acá la pandemia. O sea, el 20 de febrero nosotros estábamos constituyendo la empresa y a la semana Chile estaba cerrado completo. Entonces, finalmente decidimos hacer la marca NUP porque usábamos nuestra propia capacidad instalada y sacamos nuestros propios productos sin tener que ir a venderle materia prima a una industria de alimentos que en ese momento estaba cerrada, despidiendo gente, etcétera. Pero, ¿cómo lo vemos nosotros y hacia dónde vamos en el futuro? O sea, Liva, primero con la marca NUP, vende su materia prima a través de estos suplementos para humanos y para mascotas, los valida en el mercado, ven la efectividad que tienen los mix, digamos, que lo hacemos a través de algoritmo de inteligencia artificial, las mejores formulaciones para optimizar el rendimiento en afecciones de los humanos, y entendiendo el mercado, lo que quiere el consumidor, sacamos esos mix como materia prima para la industria de alimentos, en donde lo que estamos haciendo es generar una nueva era de una nueva industria inteligente. ¿Por qué? Porque unimos la industria de la salud y la industria del alimento en uno, generando alimentos inteligentes, de alto valor agregado, que finalmente tú te vas a comer un galletón o un snack, pero ese snack va a tener una repercusión mucho más digamos, importante en la salud porque va a tener bacterias probióticas que ejercen un beneficio directo sobre tu cuerpo. Sí, bueno, cuando hablamos de alimentación saludable, la prevención es fundamental y todo lo que podamos Exacto. hacer a priori, digamos, antes de, es fundamental para poder asegurar esa calidad de vida indispensable para el bienestar de todas las personas
y además que diario, o sea, no es un Sí. tema que sea puntual de una etapa de la vida o de una época, sino que nos acompaña en el proceso completo. Interesante conversación, Natalia, se nos pasa volando, imagínate, ya ¡Ay, ya se acabó el tiempo! se nos pasa volando. Ha sido muy interesante esta noche, donde hemos podido conversar de biotecnología, hemos podido conversar de cambio climático y cómo nos vamos adaptando, y también pudimos terminar conversando de biotecnología en suplementos que nos permitan alimentarnos saludablemente. Muchas gracias, Así es. muy buenas noches, Natalia. Buenas y noches, que ya te nos vaya muy contarás bien. con los nuevos productos, así que cualquier novedad nos vas contando. Sí, se vienen hartos buenas noticias, nuevos desarrollos en las líneas femeninas y en las líneas senior, así que para que estén muy, muy atentos. Mira, muchas gracias, muy buenas noches. Nosotros nos despedimos de este capítulo de Chile Alimenta Sostenible. Vamos a volver a mandarle saludos a Francisco Contardo y ya volveremos el próximo lunes a las 10 de la noche a seguir conversando de este interesante ecosistema que acompaña la producción de alimentos y que finalmente llega a la mesa de las familias cada día y que requiere que seamos conscientes desde el origen hasta la producción. Muy buenas noches en este nuevo capítulo de Chile Alimenta Sostenible.